Capítulo 11. Una intrusión siniestra. Mitsuki Bakugo y su hijo Katsuki entraron en una oficina bastante sencilla, bastante antes de lo necesario. Los dos estaban vestidos con la mejor ropa formal que pudieron encontrar en sus armarios, la madre muy consciente del impacto que la presentación podría tener en el día desfavorable. El resto de sus vidas bien podría estar en juego aquí, y necesitaban todas las ventajas que pudieran obtener si querían siquiera tener la esperanza de caminar libres. Lástima que solo uno de los dos realmente quiso decir su arrepentimiento. Señora Bakugo, en nombre de la Academia OA, permítame presentarle las demandas y condiciones para que su hijo evite cargos criminales, habló de inmediato un hombre alto, de rasgos afilados y cabello elegante cuando los dos entraron. Las palabras brotaban de su lengua como las del consumado encantador, su conducta relajada desarmaba. Su tarjeta de identificación decía Sakamoto. Eso sí, estos son solo en nombre de la escuela. Junto al abogado obviamente retenido durante mucho tiempo, que estaba detrás del único escritorio que estaba presente, una mujer imponente que exudaba un aire de 1000 victorias se adelantó, tomando el lado izquierdo del hombre. Sus mechones violetas estaban coronados en un austero moño a excepción de 2 flequillos que enmarcaban su severo rostro y el traje de poder que vestía era impecable. Su tarjeta de identificación que decía Kamishiro estaba sujeta a su pecho. En nombre de la familia Asui, es mi deber y honor asegurar que mis clientes tengan la certeza de que sus vidas ya no correrán peligro a manos de un mocoso mal educado con delirios de grandeza, proclamó la mujer, mirando fijamente desapasionadamente. Los Bakugos. Katsuki se movió donde estaba, mirando a la perra que se atrevió a hablar mal de él. Se preguntó por qué su madre no estaba desatando su temperamento habitual con estos extras. En el lado opuesto de Sakamoto estaba otra mujer. Con anteojos, un blazer color canela con una falda blanca y un rostro claramente enojado. En nombre de la familia Ida, garantizaré que ningún mal aquí quede impune, declaró la segunda mujer, tomando asiento junto con los otros abogados. Ange estaba estampado en su tarjeta de identificación. Mitsuki tragó saliva, ya sudaba mucho bajo esas miradas abrasadoras. A partir de ese momento, todo dependía de que su hijo siguiera el plan, y de la clemencia que se pudiera encontrar en manos de los abogados intimidantes a los que las familias Asui e Ida se los habían entregado. El viaje a la USO. Los estudiantes restantes de la clase 1A, además de los zombies, se encontraban en un autobús en camino a ser evaluados en el papel más importante de ser un héroe: salvar vidas. Muchos estaban emocionados ante tal perspectiva, otros estaban nerviosos, otros todavía estaban distraídos. Esto es polvo para tu nariz, explicó Momo mientras señalaba un compartimento abierto en el estuche de maquillaje ridículamente grande que estaba a su lado. Con una risa angelical, Lily aplaudía encantada desde el regazo de la madura. Es increíble, gritó el pequeño zombie, una sonrisa tan pura que cegó a la mitad de los estudiantes que se extendía por su rostro. Es más bonito que los escenarios profesionales que Lily vio detrás del escenario. Con el autobús diseñado para que sus asientos estuvieran contra las ventanas, se eliminó la necesidad de tener a los estudiantes apretados en parejas. Momo agradeció que las habilidades de observación de Izuku le hubieran permitido darse cuenta de este hecho antes de que nadie hubiera perdido el tiempo eligiendo socios, aunque no había impedido que Ida lo intentara. El hecho de poder malcriar a Lily más fácilmente también era una buena ventaja. Hombre, sigue siendo extraño para alguien que estemos compartiendo nuestra educación con 2 zombies ahora. Kirishima no preguntó a nadie en particular. No puedo decidir si Midoriya es más varonil por tenerlos cerca o no. Las palabras del pelirrojo pueden haber parecido interrogantes, pero sus ojos rubí eran innegablemente tristes. Era obvio que el adolescente deseaba poder darle a la niña un descanso final. En su opinión, de los 2 zombies, ella merecía inequívocamente un envío adecuado al más allá. Está mal, se quejó Hiro, al escuchar las palabras de Kirishima y decidir tirar sus propios 2 yenes. El ceño fruncido del chico de cola hablaba de pura animosidad y rechazo. Perturbado, el pelirrojo puntiagudo se apartó de su compañero de clase. Amigo, ¿cuál es tu problema?, preguntó Kirishima. Ojiro simplemente se cruzó de brazos a modo de juicio.
Los verdaderos héroes hacen su propio trabajo, afirmó el chico con cola, asintiendo para sí mismo. No se rebajan a usar a los demás. Incapaz de evitar escuchar a escondidas, Tokoyami apretó el puño mientras reinaba en su ira. Un sermón era lo mínimo que deseaba darle a su compañero. Ojiro no solo había insultado a su amigo, sino que también había ofendido al chico de cabeza negra. Dark Shadow, la entidad sobrenatural que vivía dentro de él gracias a su peculiaridad, era muy parecida a él como lo eran Tai Lily para Izuku. Hacía mucho tiempo que había llegado a un acuerdo y se había hecho amigo de la criatura sensible para convertirse en un héroe, siendo su fuerza, y era más que grosero que alguien denunciara abiertamente ese tipo de asociación como algo desagradable fuera de lugar. No lo hagas, la suave advertencia de Izuku fue acompañada por una cálida mano que descansaba sobre el hombro de Tokoyami. Que no vale la pena. Al girarse, el adolescente de cabeza negra vio a su amigo mirándolo con una sonrisa sincera y ojos claros. Junto al adolescente de cabello verde, Asui Tsu, estaba sentada con la nariz hundida en un cuaderno que se veía exactamente como el que tenía en sus manos. Por supuesto, respondió Tokoyami con la misma suavidad, y volvió a abrir su cuaderno. De hecho, poseo algo mucho más digno de ocupar mi tiempo. Mirando hacia abajo, el adolescente de cabello negro e incluso Dark Shadow después de un minuto, una vez más quedaron absortos en las páginas de su cuaderno. La curiosidad lo había llevado a preguntarle a Tsuyu qué la tenía tan absorta cuando partieron por primera vez hacia el sitio de prueba, y la sorpresa lo había recibido cuando le informaron que era un análisis peculiar escrito por su mutuo amigo de cabello verde. Tenía sentido inmediato para él que Izuku le prestara ese tipo de atención a su princesa, admitida o no, pero luego su amigo también le había dado una. Abrir el libro de aspecto inocente había revelado página tras página de detalles increíblemente precisos y extensos sobre su propio Kirk. Un examen más detallado había demostrado que había secciones dedicadas a todo, desde equipo que teóricamente podría mejorar su rendimiento hasta tácticas que le darían una ventaja en la batalla. Una entrada en particular postuló la idea de Dark Shadow formando una especie de armadura alrededor de su cuerpo. Ese llamó la atención de ambos. En la parte trasera del autobús, Mina y Toru estaban sentados juntos, hablando en voz baja entre ellos. La chica de piel rosada estaba apenas por debajo de la furia. Cada vez que intentaba divertirse un poco o animar el ambiente, aparecía algo y la saboteaba. Con su última esperanza de un romance apropiado para chismear sobre no dar frutos, por el momento, sintió que ya era hora de hacerle una broma a alguien. Y conocía exactamente el objetivo. Min-chan, tal vez deberíamos pasar desapercibidos por hoy, suplicó Toru, vestida con su disfraz de héroe como todos los demás, es decir, guantes y un par de botas. Además, no hay municiones para usar. Están todas limpias. La chica de cabello rosa consideró las palabras de su amiga, encontrando a sus otros compañeros de clase extremadamente aburridos hoy. ¿Por qué no podían todos actuar más como solía hacerlo Kiri y proporcionarle entretenimiento sin fin? Sí, tal vez tengas razón, admitió Mina, antes de notar que las palabras de Toru eran demasiado precisas. Realmente se ven limpios, demasiado limpios. De vuelta en la parte delantera del autobús, Izuku y Tsuyu estaban vestidos con sus trajes reparados, que se veían mejor que nuevos. Pero lo que llamó la atención de la pelirrosa no fue el aumento repentino de la calidad de los disfraces de sus compañeros de clase, o la adición de armas de aspecto extraño en la persona de la verdanete, no, lo que llamó su atención fue que Tai y Lily parecían excepcionalmente higiénicos. Y ver muertos vivientes tan engreídos no era natural, ¿o no? Mina admitió en voz baja para sí misma que tal vez a Lily se le había permitido usar una ducha, pero eso no explicaba la apariencia del Tae menos mentalmente presente ahora, ¿o sí? No puedo creer que haya terminado tus armas en solo 4 días, Kero, admitió Tsuyu, expresando su sorpresa por la artillería frente a ella cuando finalmente pudo separarse de su cuaderno. Izuku asintió con la cabeza, sacando y examinando una de sus nuevas piezas de su pistolera. Atsume había podido completar 3 modelos antes de tiempo. Una pistola de bloques, un SMG de aspecto robusto y una escopeta de acción de bomba amenazante. El más simple había sido para Izuku, quien no había querido lidiar con armamento difícil de manejar tan temprano en su carrera.
A Lily le habían dado el SMG. Su pequeño tamaño perfecto para movimientos ágiles y ataques de fuego rápido. Eso dejó a Tae con la escopeta, una decisión de la que el adolescente de cabello verde aún no estaba seguro. Estoy igual de sorprendido. Izuku estuvo de acuerdo, feliz de ver finalmente que algunos de sus dispositivos imaginarios cobran vida. Estas serían las herramientas que se convertirían en fundamentales en su futuro como profesional. Sin embargo, son solo prototipos. Necesito hacer algunas pruebas primero. Hola, Midoriya. El grito de Min anuló lo que fuera que iba a decir la adolescente de cabello verde. La expresión demasiado vertiginosa de la pelirrosa no le sentó bien al nigromante residente, o a la chica rana. En perfecta sincronía, Izuku y Tsuyu se giraron para mirar a Mina, obteniendo ambos una sonrisa aún más pronunciada. «Sabes, me he dado cuenta de que Tae-chan siempre luce limpio y saludable», comenzó la pelirrosa, intentando atraer a su objetivo. Las miradas confundidas del dúo verde le hicieron saber que había hecho una captura fácil. ¿Te resulta difícil lavarla durante la hora del baño? Izuku farfulló, casi dejando caer su nueva pistola. Enfundando el arma, el chico de cabello verde sintió que casi todos los ojos del autobús se posaban en él. Incluso los de Tsuyu, especialmente los de Tsuyu. Yo hago lo mejor que puedo, balbuceó Izuku, tratando de evitar detalles explícitos. Sin embargo, mi madre es la que más ayuda, para asegurarse de que se sienta limpia. El adolescente de cabello verde estaba seguro de que la mayoría de sus compañeros de clase no creyeron su explicación apresurada, pero al menos parecía que nadie quería insistir en el tema. Así que la has visto a ellos desnudos. Mineta aparentemente era ese don nadie, saltando rápidamente a las peores conclusiones. Has estado con los dos, desnudos, en el baño. En este punto, Mina y Toru habían cumplido su misión y se cubrían la boca y el estómago de forma encubierta en un vano intento de contener su risa incontrolable. Otros no estaban tan encantados y se habían puesto verdes ante las implicaciones. «Oye. Detente, pervertido». Hiro casi gritó. La chica punk rock podía admitir que había sentido curiosidad por el tema en algún momento, pero indagar en público era de muy mal gusto. Mineta, incapaz de contenerse por más tiempo, saltó a su asiento, aún sin estar a la altura de los ojos del adolescente de cabello verde. «Esto es tan injusto, Midoriya», gritó el enano pervertido, agitando los brazos para añadir efecto. «Ni siquiera podemos darle un beso a una chica y, sin embargo, puedes agarrar a estos dos por el pu». Estallido. Rápido como un rayo, Izuku sacó su pistola, apuntó y disparó, disparando al enano justo en la barbilla. La pieza de tecnología funcionó exactamente como se pretendía, liberando un efecto de sonido realista para maximizar el factor de intimidación, pero casi sin retroceso. El autobús era ensordecedor en su silencio. Los miembros del 1A que habían estado observando el espectáculo estaban más que boquiabiertos. Su vicepresidente acababa de dispararle a un compañero de clase. Podrían haber sido héroes en formación, pero ninguno tenía idea de cómo reaccionar ante la situación. Por un lado, era obvio que dispararle a alguien probablemente no era la respuesta correcta. Por otro lado, Mineta. HMMFFF. Mineta había retrocedido por el impacto del disparo, que había golpeado con casi la fuerza equivalente a un fuerte puñetazo, pero fue la espuma que se expandía rápidamente lo que hizo que intentara gritar pidiendo ayuda. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo te sintieras con respecto al enano, el brebaje burbujeante cubrió rápidamente su boca antes de solidificarse un momento después. Si el diminuto pervertido quisiera hablar de nuevo, necesitaría ayuda externa, o haría las paces con arrancarle los labios. Gaahimi Otabe, sacando al autobús lleno de estudiantes de su sorpresa. Tienes razón, Atsume realmente los hizo exactamente como se solicitó, respondió Izuku, haciendo clic en el interruptor de seguridad de su pistola, deseoso de evitar un fallo de disparo de su arma. En un movimiento que obviamente aún necesitaba trabajo, el adolescente de cabello verde hizo girar el arma alrededor de su dedo índice antes de enfundarla. Tal vez debería dejarla hacer todo nuestro equipo. Sería una gran asociación.
El croar resultante de Tsuyu se parecía mucho a una reprimenda y, junto con su golpeteo en la mejilla de Izuku en clara desaprobación, hizo que muchos de sus compañeros de clase se pusieran de humor. Mientras tanto, en la parte delantera del autobús, Aizawa optó por ignorar las travesuras de sus alumnos por el momento, incapaz de sacudirse la sospecha de que algo no estaba bien. No es un buen augurio que todavía no tengamos idea de quién lo hizo, pensó Aizawa, reflexionando sobre el incidente de la mañana una vez más. O, lo que es más importante, ¿para qué propósito servía? Más temprano ese día, antes de que tuviera la oportunidad de levantarse de la cama, el rudo héroe profesional había sido informado por una llamada de las secretarías de la OA que el perímetro de la escuela había sido violado en algún momento durante la noche. La hazaña en sí fue menos impresionante que el hecho de que el enorme agujero dejado en el muro defensivo se hubiera hecho sin ningún ruido indicativo. Si no hubiera sido por las alarmas originales, que sonaron desde las barreras que se iniciaron por primera vez, es posible que nunca se hubiera descubierto el allanamiento hasta que un estudiante que llegaba lo hubiera notado. Así las cosas, después de una búsqueda apresurada de los terrenos y la escuela de arriba a abajo, no se había encontrado nada. Eso solo puso a todo el personal aún más en guardia. En opinión de más de un héroe, no encontrar pistas en absoluto era más sospechoso y preocupante que si hubieran descubierto rastros de alguien. Deberíamos haber pospuesto esto, Aizawa reflexionó, no me gusta esto. Desafortunadamente, no era como si pudiera dar la vuelta al autobús ahora. 10 minutos después, entrada de la USO. Al entrar por las puertas reforzadas de la enorme instalación abovedada, Aizawa y sus 19 estudiantes, además de 2 zombies, fueron recibidos por una vista verdaderamente impresionante. Desde la enorme pasarela en la que se encontraban que caía por las escaleras, se podía ver una multitud de catástrofes. A lo lejos brillaba un lago artificial, un canal en espiral de 6 niveles, que soltaba agua cerca de un pequeño yate que parecía naufragar. Frente al lago se elevaba una cadena montañosa en miniatura. Profundas grietas claras para ver incluso desde esta distancia. Al lado de las montañas descansaba un enorme montículo de tierra que se desmoronaba donde las estructuras medio sumergidas indicaban un deslizamiento de tierra devastador. Cúpulas de vidrio opuestas, una decorada con llamas y la otra con nubes de tormenta, en cuclillas a la derecha del grupo y al lado del lago. Por último, una ciudad a pequeña escala sacada directamente de una película post-apocalíptica se encontraba a su izquierda. Conectando todas estas zonas había una hermosa plaza con una fuente que era un lugar perfecto para usar como centro y área de descanso. En total, era un lugar perfecto para entrenar cualquier Kirk imaginable. Todos. Los he estado esperando. Saludó a un traje espacial aparentemente vivo. Bienvenidos. Antes de que los estudiantes del 1A pudieran pensar lo suficientemente rápido como para reconocer al famoso héroe, cierto nerd soltó el conocimiento. Es el héroe espacial 13. Izuku dijo efusivamente, presentando a la amada figura. Como héroes de rescate, han salvado a toneladas de personas de todo tipo de desastres. El intercambio de información del adolescente de cabello verde fue bien recibido tanto por sus compañeros de estudios como por el héroe asesor, quien siempre agradeció ser reconocido. Aizawa, de pie a un lado, miró a su alrededor pensativo. Algo no estaba bien, otra vez. 13, ¿dónde está Olmigot? Preguntó el brusco profesor, acercándose a su compañero de trabajo. Si algo había pasado, no quería preocupar a sus alumnos al enterarse. Se suponía que se reuniría con nosotros aquí. Para la clase 1A, lo que siguió a la pregunta de su maestro de salón fue una conversación en voz baja en un idioma secreto hablado junto con un juego de charadas, 13 misteriosamente levantando 3 dedos mientras susurraba. Preguntándose si debería estar preocupado, el nigromante residente miró a su alrededor con el ceño fruncido. El adolescente de cabello verde no pudo discernir de qué estaban hablando los dos héroes profesionales, pero si el lenguaje corporal de Aizawa Sensei era algo a lo que atenerse, entonces no estaría de más estar en alerta máxima. A su lado, Ta adoptó una postura más tensa, sin ayudar un poco a los nervios de Izuku. Lily, por el contrario, simplemente se agarró a la pernera de su pantalón con nerviosismo.
Ya veo, simplemente se retrasó. Las quejas de Aizawa de repente atrajeron la atención de sus alumnos. Bueno, no se puede evitar. Comencemos. Una reverencia rápida del héroe con temática espacial y la clase 1A fue entregada a su instructor de rescate. Ahora bien, 13 comenzó. ¿Quién puede decirme la mejor manera de distinguir un kit de combate de un kit de apoyo? Después de engañar a la clase con esa pregunta inicial, dado que revelaron que la forma en que se usaba un kit decidía su clasificación desde el punto de vista de un héroe profesional, el héroe de rescate se lanzó a su discurso. Atentos para no volver a despistarse, los alumnos terminaron siendo sumamente receptivos a la lección. Aprendieron, si no lo habían considerado ya, que Quirks podría ser tremendamente beneficioso o extremadamente perjudicial para la sociedad en función de la preocupación de los usuarios por la seguridad de quienes los rodean. A Izuku personalmente le encantó la parte en la que 13 reiteró que los quirks que se consideraban peligrosos u oscuros no deberían juzgarse como villanos fuera de lugar, a menos que se usaran con la intención de matar. Con una floritura, el héroe del rescate terminó su discurso y se inclinó, ganándose los vítores del 1A. En conjunto, el grupo se sintió más motivado para aprender los procedimientos de rescate. Y luego la electricidad parpadeó, y murió. Aizawa fue el primero en sentirlo, una presencia abrumadora que resumaba malicia, proveniente del centro de la plaza de abajo. Sin embargo, fue demasiado lento para detener a Izuku, quien caminó hacia las escaleras para mirar hacia la fuente. El héroe profesional no tenía forma de saber que su hijo problemático tenía su propia sensibilidad a tal anomalía. Sin darse cuenta de la alarma de su maestro, la sangre del adolescente de cabello verde estaba haciendo que sus venas hormiguearan por todas partes, y no en el buen sentido. El gruñido bajo de Tai y los suaves gemidos de Lily solo amplificaron sus crecientes temores. «Sensei. Dime que esto es un simulacro», susurró Izuku, su voz crispada denotaba la ansiedad que sentía en ese momento. Ahora parado a su lado, Aizawa negó con la cabeza. «No puedo», negó el brusco profesor. La mente del hombre corría más y más rápido, intentando en vano concebir la mejor manera de mantener a sus alumnos a salvo de una amenaza que ni siquiera podía ver todavía. Todos. Reúnanse y no se muevan. Mientras Aizawa bramaba sus órdenes, un enorme agujero en la realidad se torció en la plaza. En una fracción de segundo, la lágrima sombría se abrió y explotó hacia afuera para cubrir toda el área de la fuente en una enorme nube oscura de niebla. De la oscuridad que se retorcía empezaron a surgir figuras, demasiadas para contarlas. Desde la distancia, las expresiones faciales eran difíciles de notar, pero el comportamiento común que tenían dejaba claro que no eran nada amistosos. Izuku, con la mente analítica en marcha, notó de inmediato que una gran parte de los invasores que caminaban por la niebla eran mutantes, o al menos tenían genes mutantes dominantes que coloreaban sus rasgos físicos. Incluso con tan poca información para continuar, el adolescente de cabello verde sintió que se le encogía el estómago al verlo. Era una triste realidad, pero la jerarquía de quirks por la que vivía el mundo no tomaba amablemente a aquellos que parecían menos que humanos, volviéndose más discriminatorios cuanto más extraña era la apariencia. Podría haber sonado como un hipócrita, pero en ese momento, Izuku supo sin lugar a dudas que estos eran villanos. Vaya. Esto es como el examen de ingreso. Exclamó Kirishima, acercándose al borde de la escalera. Nuestros escenarios ya comenzaron. Quedarse atrás. Izuku ladró, lanzando un brazo para golpear al adolescente de cabello carmesí. Tenemos que obedecer a Aizawa-sensei. Debajo de los dos héroes profesionales y los héroes en formación, la niebla oscura en expansión se detuvo antes de retroceder a una forma humanoide, si los humanos tuvieran fuego negro con ojos amarillos por cabeza. El hombre de la niebla alzó la vista y miró fijamente a los observadores de arriba. Sin estar seguro de si funcionaría, Izuku se centró por completo en su audición. Teniera Seread, el adolescente de cabello verde alcanzó a escuchar. El horario decía, podría, hoy. Las palabras fueron desconcertantes, pero la respuesta de Aizawa fue aún peor. Maldición, así que estos son los bastardos detrás de la infiltración. ¿Infiltración? ¿Dónde?
La mente de Izuku se estremeció al pensar que iban a hacer si estos fueran villanos lo suficientemente poderosos como para irrumpir en una de las principales academias de héroes de Japón y salirse con la suya. Aizawa apretó los puños y apretó los dientes con frustración. Esto fue un desastre. Había suficientes cabrones allí abajo para causarle problemas, incluso si tenía la ayuda de 13, y tal como estaban las cosas, no podía permitir que el héroe del rescate dejara a sus alumnos desatendidos. Eso significaba que estaría siendo solo. Aceptando instantáneamente la realidad de la situación, el héroe profesional normalmente brusco se subió las gafas y se cubrió los ojos por completo. Que así sea. Izuku no sabía qué hacer, pero sabía que no había forma de que él o sus compañeros de clase estuvieran preparados para esto. Una situación de vida o muerte estaba tan por encima de un simulacro de combate que no era divertido, e incluso desde esta distancia, el adolescente de cabello verde podía sentir la sed de sangre de muchos de los villanos. Alguna señal, invisible y no escuchada, debe haber sonado porque cuando la multitud de invasores avanzó, Izuku vio solo a 3 retenidos junto a la fuente. De los 3, incluso con el oscuro hombre de niebla presente, era un hombre larguirucho con cabello plateado el que proyectaba la mayor maleficencia, incluso más que el enorme hombre bestia con el cerebro expuesto. Esto probablemente tenía que ver con el hecho de que el hombre de cabello plateado estaba cubierto de pies a cabeza con manos desmembradas. Izuku esperaba que esos fueran solo accesorios para intimidarlos, porque estaba funcionando. Sensei, esos 3 en la parte de atrás son probablemente los líderes, informó el adolescente de cabello verde, incapaz de dejar esa información al azar a pesar de que un héroe profesional como era Sereat sin duda ya notó tal cosa. Lo sé, dijo Aizawa secamente, doblando ligeramente las rodillas en preparación para lanzarse hacia adelante. Izuku, al ver a su maestro preparándose para atacar preventivamente a sus enemigos, no pudo contener lo que acechaba en sus pensamientos. Sensei es tan organizado, susurró el adolescente de cabello verde, presionando a través de su terror que hacía temblar los huesos. Eso significa que probablemente tengan un plan. Por supuesto que los villanos tenían un plan. Ir tan lejos como para infiltrarse en una escuela tan prestigiosa como la UA y luego atreverse a atacar a los estudiantes. Además de eso, los villanos normales no serían lo suficientemente valientes como para siquiera considerar tal cosa a menos que hubiera una estrategia sólida planeada. Lo sé, repitió Aizawa, esta vez girándose a medias para considerar a su niño problemático. Quédate con tus compañeros de clase. Manténlos juntos. Sin dar más órdenes, Aizawa se lanzó hacia adelante, saltando por las escaleras en un esfuerzo por evitar que la multitud de villanos se acercara más a sus alumnos. Sin esperar más órdenes, Izuku regresó con sus compañeros de clase y se encontró con un grupo de estudiantes que comenzaban a entrar en pánico mientras el peso de su crisis actual se asentaba sobre sus hombros. Sensei, ¿no deberían estar sonando las alarmas de la instalación? Momo le preguntó a 13 cuando Izuku se unió a las filas del 1A. ¿Qué ha pasado con los sensores? El héroe con temática espacial estaba concentrado en un dispositivo en su muñeca, presionando botones una y otra vez sin obtener respuesta. Deberían estar respondiendo, dijo 13, aparentemente confundido sobre por qué su tecnología no funcionaba correctamente. Todoroki dio un paso adelante, el rostro tan impasible como siempre. El adolescente de 2 cabellos ya era reconocido por muchos en 1A como su miembro más fuerte. Esos mismos estudiantes sintieron que el Kirk del heterocromático era un buen consuelo para tener cerca. La pregunta más importante. Todoroki hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. ¿Aparecieron solo aquí o por todo el campus? La idea de que se trataba de una incursión generalizada aturdió a muchos. Nadie había sido lo suficientemente valiente como para lanzar una guerra a gran escala contra OA desde los primeros días de la profesión de héroe, cuando se estableció la academia por primera vez. Desafortunadamente, todo lo que sabemos ahora es que atacaron aquí, un lugar aislado del campus principal, continuó Todoroki, mirando con desdén a la multitud de villanos. Y lo que es peor, eligieron un momento en el que una clase debía estar presente. Esto fue planeado, debe serlo. Izuku, al ver el silencio que siguió a la sombría afirmación como su única ventana para hablar, se acercó al heterocromático. Tenemos que evacuar.
Ahora, declaró el adolescente de cabello verde. Con 13 a la cabeza, deberíamos poder lograrlo. Si hubiera tenido tiempo, Izuku habría apreciado las expresiones que le estaban dando muchos de sus compañeros de clase. En esos momentos de tensión y peligro, casi todos los ojos lo miraban con dejos de la fe que da a entender que alguien se ha puesto al mando. Alguien está trabajando para superar la adversidad. Pero no tenía tiempo, porque había dado un paso al frente y estaba trabajando. Si los villanos están inhibiendo los sensores, las comunicaciones también podrían estar bloqueadas, continuó Izuku, volviéndose hacia el compañero de clase que podría verificar esto por él. Kaminari, mira si tu auricular puede llegar al exterior. Si puede, pide ayuda. Totalmente estupefacto, el rubio eléctrico miró fijamente al adolescente de cabello verde, incluso cuando levantó una mano hacia el dispositivo en su oreja. ¿Cómo hiciste? Kaminari se detuvo, reconociendo que todos estaban en una situación demasiado grave como para perder el tiempo haciendo preguntas en este momento. En segundos, el adolescente había revisado todos los canales que su dispositivo podía escanear. Sacudió la cabeza con incredulidad. Está todo atascado. Pero Aizawa Sensei Momo se apagó, rápidamente comenzó a preocuparse por su maestro de salón. Como si pronunciar su nombre fuera un imán, el 1A se volvió en su conjunto para contemplar el combate que acababa de comenzar abajo. Rompiendo de su manada, 3 villanos se habían precipitado hacia adelante para formar una intercepción contra el profesor Brusco. Cada uno de los matones estaba mutado de alguna manera que permitía que diferentes partes del cuerpo actuaran como armas de larga distancia, muy probablemente por eso se habían adelantado. El trío apuntó, luego se miraron confundidos cuando sus quirks les fallaron y no pasó nada. En un abrir y cerrar de ojos, Aizawa estaba sobre ellos, envolviendo inmediatamente al más grande con su bufanda especial. Girando, el héroe profesional balanceó a su cautivo contra sus compatriotas, golpeando las cabezas de los 3 y dejándolos inconscientes. Al ser testigos de que su maestro de salón era capaz de defenderse, los estudiantes de 1A se sintieron menos opuestos a la idea de evacuar. Aprovechando al máximo el tiempo que tenían, los adolescentes se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la entrada de la enorme instalación. Con cada paso, Izuku se desanimaba más. El héroe nerd en él sabía que a pesar de todas sus fortalezas, Eraserhead no era un héroe destinado a combatir a los villanos en masa por mucho tiempo. 7 minutos para llegar al autobús, 3 para ponerlo en movimiento, digamos 5 para despejar las instalaciones. La mente de Izuku continuó trabajando a toda marcha incluso cuando él y su clase escaparon. Y eso suponiendo que lo que sea que nos esté bloqueando no pueda llegar más allá de la USG. El adolescente de cabello verde rápidamente llegó a la conclusión de que sin importar lo que hicieran, Aizawa no tendría suficiente tiempo. Incluso en el mejor de los casos, el héroe profesional sería abrumado por la gran cantidad de personas antes de que pudiera llegar la ayuda, lo que significa que para sobrevivir, el profesor Brusco necesitaba ayuda ahora. Al poner toda su capacidad intelectual en formular un plan que permitiera a los estudiantes completamente verdes ayudar a un profesional, Izuku no estaba preparado cuando su situación fue de mal en peor. Me temo que no puedo permitir que todos se vayan, dijo una voz que Izuku reconoció como la del hombre de niebla junto a la fuente. La realidad se deformó una vez más, y donde antes había un camino despejado hacia la salida, ahora se retorcía un oscuro portal violeta de niebla. El adolescente de cabello verde observó cómo el hombre de niebla salía de la oscuridad que había creado, y su mente catalogó instantáneamente el don del villano como un tipo de teletransportación. Eso explicaba cómo los invasores habían entrado en la USG tan fácilmente. Es un placer conocerlos a todos, dijo el hombre de niebla, inclinándose grandiosamente ante el grupo. ¿Podemos presentarnos? Verán, somos conocidos como la Liga de los Villanos. La presunción del villano se desvaneció a través de cualquier falsa caballerosidad que había estado tratando de transmitir. El héroe espacial y los estudiantes quedaron atrapados. Con la mafia detrás de ellos y un usuario Warp al frente, se habían quedado sin ninguna opción para una ruta de escape.
Sé que puede parecer un poco presuntuoso de nuestra parte, pero nos hemos invitado aquí, a este lugar, a este jardín de héroes, a esta renombrada academia conocida como A con un propósito, continuó el hombre de niebla, actuando como si eran un cabecilla que presentaba un espectáculo teatral con la forma en que agitaba los brazos. Izuku se dio cuenta de dos cosas mientras hablaba el villano. La primera era que le encantaba hacer monólogos, y era algo así como un fanfarrón. El segundo y más importante detalle fue que por apenas un segundo pensó que había visto una especie de collarín oculto en la niebla sombría, casi como una especie de respirador de alta resistencia. Hemos venido a buscar al héroe número 1, reveló el hombre de la niebla. Hemos venido para asegurarnos de que All Might tome su último aliento este día. Ni un solo estudiante pudo contener un grito ahogado ante esa declaración. Izuku sabía que un plan así era normalmente ridículo incluso para considerar. All Might nunca perdió, pero de todos modos sabía que esto solo lo ponía a él y a sus compañeros de clase en un peligro aún mayor. Los villanos, especialmente los grupos organizados como este, nunca jugaban limpio, y el adolescente de cabello verde ya podía imaginar docenas de escenarios que podrían tener una posibilidad factible de éxito contra el símbolo de la paz. Estas pesadillas incluían a los villanos reclutando a alguien con un Kirk hipersensible capaz de contrarrestar la fuerza indomable del héroe número 1 a los estudiantes retenidos como rehenes para obligar a All Might a una pelea prolongada rodeada de humos letalmente tóxicos. Ahora, creo que All Might iba a estar presente en estos ejercicios. El tono del villano estaba lleno de presunción de un enemigo victorioso. Hubo tal vez un cambio en el horario del día. El hombre de niebla comenzó a expandirse antes de que se pudiera dar una respuesta, perdiendo su forma humanoide para convertirse en un malévolo muro de oscuridad. Entonces, la pared comenzó a moverse hacia ellos. Honestamente, no importa, supongo, agregó el villano, sin darse cuenta de que 13 se reposicionaba lentamente. Mi trabajo aquí es el mismo. Nada ha cambiado. Izuku sabía que necesitaba ayudar. Dejar las cosas al azar era la peor opción. Con calma, el adolescente de cabello verde movió a Lily detrás de él mientras discretamente le indicaba a Tai que se moviera un poco hacia un lado para que pudiera reaccionar mejor. El plan sería fortuito, pero simple. Si las cosas salían como él teorizó, 13 estaba a punto de intentar usar su Kirk, Black Hole, en el villano. El villano, por supuesto, intentaría evadirlo, pero si pudiera ubicarse en el lugar correcto, podría usar su nueva pistola para apuntar a esa única pieza de equipo que había visto en la niebla. Izuku no tenía ninguna garantía de que sus balas de espuma en expansión funcionaran en alguien cuyo estado natural era tan etéreo, pero el destello y la explosión de su ataque podrían distraer al villano el tiempo suficiente para que 13 terminara el trabajo. Sin embargo, si eso fallaba, Tai aún podría disparar con su escopeta. La fuerza del arma de fuego por sí sola probablemente garantizaría el éxito de la maniobra. El adolescente de cabello verde agarró su arma con la palma de la mano, quitando lentamente la pequeña correa de cuero que evitaba que se cayera por accidente, justo cuando el héroe espacial apuntaba con su dedo índice al villano. Izuku calmó su corazón tanto como pudo. Necesitaba aumentar su escasa habilidad tanto como fuera posible. Allí estaba. 13 dio un paso adelante, abriendo una válvula de dedo en su guante. Izuku avanzó lentamente hacia los lados, sacando lentamente su pistola. Apuntó. No nos subestimes, escoria. Como el infierno, vamos a quedarnos aquí. También somos héroes. Y su plan se fue a la mierda cuando Ojiro, seguido de cerca por Kirishima, saltó en el aire hacia el villano. Los dos lanzaron gritos de guerra mientras se enfrentaban al hombre de niebla en CQC, o lo intentaban de todos modos. Ambos adolescentes atravesaron al villano sin siquiera hacerle cosquillas, y solo lograron interponerse en el camino del héroe profesional que intenta salvar sus vidas. Izuku maldijo, el villano iba a estar más preparado para cualquier ataque ahora. La lucha se había vuelto aún más difícil. El gemido bajo de Tai y la mirada oscura dirigida al artista marcial con cola reflejaron las emociones turbulentas que atravesaban al adolescente de cabello verde. Por supuesto, dijo el hombre de la niebla con desdén, incluso como solo estudiantes, todos ustedes siguen siendo buenos huevos de oro.
Los ojos de color amarillo ácido del villano se movieron a través de la niebla negra hasta que pudieron mirar a los dos estudiantes que se entrometían. Ojiro y Kirishima se congelaron, la sed de sangre dirigida a ellos era demasiado para manejar con lo inexpertos que eran. Ustedes dos. Fuera del camino. Terese gritó, su modulador de voz esforzándose debido a la angustia del héroe profesional. Era muy pequeño, demasiado tarde. Dispérsense y desespérense. El villano ordenó, su niebla oscura parecía retirarse hacia adentro. Mientras sufres la muerte más tortuosa. El hombre de niebla, explotó. Era similar a una válvula de presión estallando realmente. Ondas ondulantes de oscuridad envolvieron a toda la clase en una ola impetuosa, cegándolos a todos por unos momentos preciosos. Sin embargo, Izuku todavía podía escuchar. Escuchó el croar de miedo de Tsuyu tan claramente que dolió. Instintivamente la alcanzó, solo para ser derribado a un lado. Sacudiendo una conmoción cerebral cercana a su cabeza, el adolescente de cabello verde abrió los ojos, dándose cuenta de que era Ida quien lo había sacado, y apareció Uraraka, fuera del alcance del villano. Mirando frenéticamente hacia atrás, Izuku sintió que su corazón se detenía. Su gente más importante todavía estaba dentro de una cúpula ahora arremolinada de impenetrable niebla sombría. Su-chan. Lili-chan. Tae-chan. Izuku gritó horrorizado, luchando por llegar a la cúpula. Él tenía que salvarlos. No podía dejarlos morir. Una mano fuerte arrebató uno de los brazos del adolescente de cabello verde en el aire, haciéndolo retroceder con un fuerte tirón. Midoriya. Cálmate. Era Ida, otra vez. El adolescente con gafas sacudió a Izuku, tratando de llegar al vicepresidente a través de su angustia. Ahora no es el momento de perder el foco sobre tus zombies. Antes de que Ida pudiera sugerir que el adolescente peliverde usara su control sobre las chicas zombies para mantener a salvo a sus compañeros de clase dentro de la oscura prisión que los retenía, que podría o no haber funcionado dadas las circunstancias, la cúpula se dispersó. Todo lo que quedó fue Terese y un Tae casi salvaje, gruñendo. Jejerrrrrr, el zombi gruñó en dirección al villano, que se estaba reformando lentamente. Para alguien que nunca habló, estaba claro que el intento de separarla de Izuku había molestado a la chica no muerta. Terese vacilantes se palparon a sí mismos, comprobando si todo seguía unido. Solo lograron evadir la deformación masiva gracias a la rápida acción del zombi. A medida que la ola de niebla oscura se acercaba, los agarró del brazo y luego usó su mano libre como ancla, perforando el suelo. El héroe profesional hizo una nota mental para exigir salvaguardas adicionales con respecto a los muertos vivientes que utilizó Midoriya. Basado en la fuerza que acababa de ver, su mordedura sería más que mortal. Su-chan susurró Izuku con voz entrecortada. Su mirada de 1000 metros se fijó en el espacio que la niña rana había ocupado no hace ni un segundo. Lili-chan. El adolescente de cabello verde se estaba ahogando en la culpa y el odio a sí mismo. Él había fallado. Otra vez. No había cumplido su promesa a la linda niña que había sufrido tanto. No había podido proteger a la chica que cada día significaba más para él. Su mente estaba haciendo overclocking, torciendo el destino de las dos chicas en horrores mentales de campos de batalla desconocidos, o simplemente en la muerte. El don del villano era en gran parte desconocido. Sus capacidades podrían haber sido infinitas por lo que sabía. Midoriya. Ida volvió a llamar, mirando ansiosamente de su vicepresidente al zombi que controlaba. Cada segundo que pasaba, la chica no muerta parecía estar cayendo en un estado más frenético. Por favor, contrólate. Izuku-kun. Ochako gritó, intentando y fallando en sacar al adolescente de su trance. Tae ahora estaba encorvado, abriendo y cerrando los puños. Ida y Ochako no sabían con qué desconfiar en ese momento, si el zombi o el villano. Uah. La cabeza de Izuku se levantó con tanta fuerza ante el feroz gruñido de la chica no muerta, que su sangre se vio obligada a curar pequeñas fracturas a lo largo de su articulación del eje atlanto. ¿Aún vivo? Las palabras, no sabía cómo las sabía, pero las entrañas del adolescente de cabello verde cantaban que eran ciertas. Había esperanza. Izuku necesitaba un plan, necesitaba actuar. Lili y Tsuyu podrían haber estado vivos ahora, pero no había forma de saber por cuánto tiempo sería cierto.
Solo había un gran problema. Su cuerpo no se movía. El miedo y la desesperanza lo habían dejado paralizado. Soy impotente por mí mismo, ¿qué puedo hacer? Izuku pensó, mirando con los ojos muy abiertos mientras el villano terminaba de reformarse. Resultó que tenía razón, el hombre de niebla llevaba un aparato alrededor del cuello. Literalmente, era la única parte de él que era sólida. Las neuronas se dispararon, los pensamientos se aceleraron aún más e Izuku sintió, en lo más profundo de sí mismo, que algo cambiaba. Él quiere matarlos, mis queridos, su miedo se encendió y se convirtió en cenizas, y en su lugar surgió una insaciable ira, odio. Él necesita ser neutralizado, Izuku podía sentir que sus pensamientos eran moldeados por esta ira recién nacida. Matar. Mi cuerpo necesita moverse. La voluntad de Izuku bebió de la fuente de su ira, comenzando a tocar inconscientemente su sangre. Se sentía como si estuviera hirviendo. Obedecer. Y entonces pudo ponerse de pie. Exteriormente, el adolescente de cabello verde parecía tranquilo y sereno, lo que alivió ligeramente la preocupación que habían estado sintiendo sus dos compañeros de clase. Pero estaban detrás de él. Para Trece y el villano, que estaban posicionados para ver su frente, vieron una forma recortada, los lentes de un par de anteojos de sol le daban a la figura dos ojos rojos redondos y brillantes. Ambos adultos asumieron que se trataba de un truco de la iluminación, afectada por el corte de luz provocado por los invasores. Ellos estaban equivocados. Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Izuku ardían en rojo. Ida, eres la más rápida, las palabras del adolescente de cabello verde, aunque ciertas, se sintieron incorrectas. Necesito que salgas, vayas al campus y busques ayuda. Ida parpadeó, sin estar preparada para un plan tan cobarde, ni para que fuera él quien tuviera que llevarlo a cabo. Midoriya, protestó el adolescente con gafas, incluso si quisiera. Te daremos una oportunidad, lo interrumpió Izuku, y vas a salir, ir al campus y obtener ayuda. No era conversación. No fue un pedido. Fue una orden y sería seguido. Escuche a su vicepresidente, intervino 13, de acuerdo con el plan, él sabe que su Kirk es la única esperanza para salvar a sus compañeros de clase. En realidad, Izuku solo quería deshacerse del que podía, quería y ya lo había detenido físicamente. Iba a neutralizar al villano y nadie se interponía en su camino. Pero él no iba a expresar eso, por supuesto. Tae. Izuku no se molestó en bajar la voz, el hombre de niebla ya lo había estado observando. La chica zombie se tensó, completamente preparada para cualquier orden. Corre a la puerta y ábrela para Irida. No hubo vacilación ni retraso en llevar a cabo la orden, para sorpresa del villano. La chica corrió hacia la entrada de inmediato, sin signos de preocupación por enfrentarse a su Kirko por su propia seguridad. No te dejaré. El hombre de niebla gritó mientras extendía los brazos, las extremidades se extendían en garras sombrías, solo para sentir un tirón repentino e innegable que lo desgarraba. No tienes elección. 13 gritaron mientras usaban Black Hole para absorber la niebla del villano y alejarlo. Al ver su oportunidad, Ida salió disparada tras el zombie. Tae llegó a las puertas unos segundos después, y Ida la alcanzó justo cuando hundió su palanca entre las barreras de metal. En un corto periodo de tiempo que de otro modo hubiera sido preocupante, la chica no muerta había forzado las dos mitades de la puerta para abrirlas, su fuerza era más que un rival para el sistema hidráulico. Sosteniendo las losas de metal separadas, el chico alto salió corriendo. Con su tarea completa, Tae tiró de su palanca hacia atrás, permitiendo que la puerta se cerrara de golpe. Ningún villano podría tener la oportunidad de perseguir a Irida. No. El hombre de la niebla huyó con evidente angustia al ver escapar al chico alto. Maldito seas. El villano se volvió para mirar al héroe profesional, sus ojos ácidos ahora realmente fríos. Entonces crees que tu poderoso Kirk puede salvarte, ¿verdad? Bueno, distrayendo a 13 con sus palabras, el hombre de la niebla abrió sutilmente un portal detrás del héroe profesional. Que era exactamente lo que Izuku había estado esperando. Su mente analítica había manejado exactamente este escenario antes, razón por la cual ya se había puesto en marcha hacia el 13 en el momento en que Ida echó a correr.
Lanzándose por los aires, el adolescente de cabello verde pateó al héroe espacial fuera del camino un instante antes de que el portal de la emboscada pudiera terminar de convertirlo en una víctima de su propio Kirk. El UD-13 brilló y parpadeó con alarma, los sensores de su traje se desintegraron. Un dolor agudo se disparó a lo largo de su espalda antes de que una forma mucho más contundente de agresión los sacara del camino. Luchando contra dolores palpitantes y una agonía punzante, el héroe profesional logró moverse lo suficiente después de estrellarse contra el suelo para ver que había sido su estudiante de cabello verde quien los agredió. Luego notaron el portal que se había formado detrás de donde habían estado parados, y se dieron cuenta de que acababan de ser salvados de causar su propia muerte. ¡Qué vergonzoso! Sin embargo, Izuku no pudo completar su maniobra arriesgada sin un precio. El tirón gravitacional de Black Hole, dirigido a través del portal, atrapó su pie derecho a la mitad de su recorrido. Antes de que Kirk se desconectara, la fuerza de la naturaleza devoró su zapato, y luego todo su pie. Todavía en movimiento, y haciendo todo lo posible por ignorar el dolor que aturdía la mente, el adolescente de cabello verde deseó con todas sus fuerzas que su cuerpo apuntara y disparara al collarín del villano. Afortunadamente, su cuerpo obedeció. Sonaron 2 disparos consecutivos, que se estrellaron con éxito en el respirador. Estallido. Estallido. El hombre de niebla huyó, retrocediendo cuando la inesperada sensación de dolor real lo hizo estremecerse. Izuku se estrelló contra el suelo con fuerza, de espaldas primero. Haciendo a un lado la agonía de sus heridas una vez más, se tomó unos preciosos segundos para volver a apuntar antes de disparar 2 veces más. Estallido. Estallido. En un movimiento más instintivo que hábil, el villano utilizó su niebla para deformar las balas antes de que hicieran contacto. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué diablos es esto? La voz una vez suave se elevó cuando la alarma se convirtió en horror, los 2 disparos que aterrizaron comenzaron a hacer su magia. Las balas se expandieron, su espuma tragando cada vez más el respirador. Aterrorizado, el hombre de la niebla se alejó del portal. Cuando Tae se estrelló contra él con su palanca, balanceando el collarín como si estuviera haciendo una prueba para las ligas mayores. La barra de metal forjado se estrelló contra el dispositivo con toda la fuerza que los músculos no muertos pudieron reunir, casi destrozando el aparato. Colapsando en el suelo, el hombre de niebla se atragantó con gritos de dolor y pánico. Obtuvo la victoria, y Izuku se obligó a erguirse, cojeando para pararse sobre su enemigo caído. Pero no pensó en celebrar. Esto estaba lejos de terminar. Todavía tenía que encontrar a sus queridos amigos y asegurarse de que salieran vivos de esto. Entonces, iba a poner fin a estos villanos. Oh, no. Esto fue solo el comienzo. Capítulo 12. Un siniestro campo de batalla. Dentro de la oficina del director, ubicada en las profundidades de Uma, Toshinori Yagi se sentó en uno de los 2 sofás presentes mientras contemplaba una taza de té. El héroe profesional se sintió como un niño otra vez, siendo reprendido por hacer algo tonto. De todos modos, se sintió culpable después de considerar la estupidez de sus acciones. No digo que debas renunciar a tu trabajo de héroe, reafirmó Nezu, tomando un sorbo de su propio té, pero si realmente quieres enseñar aquí, necesito que tengas un conjunto diferente de prioridades ahora. El tiempo y el lugar vienen a la mente. Cuando Toshinori había entrado en la habitación, ya forzado a volver a su forma demacrada, el animal Kirked acababa de sacudir la cabeza. Ni siquiera había necesitado usar High Spec para saber que probablemente había causado que el héroe número 1 siguiera en la OA en lugar de la USG como estaba previsto. Al ver que los 2 tenían tiempo, Nezu decidió darle a su instructor novato una conferencia bastante detallada sobre responsabilidad y previsión. Lo sé, dijo Toshinori, su voz se apagó cuando se dio cuenta de que no sabía muy bien cómo expresar su justificación. Yo simplemente no puedo ignorar los crímenes. La explicación más bien débil del héroe profesional obtuvo solo un profundo suspiro del animal Kirked. A veces, el director deseaba que el símbolo de la paz utilizara un poco más su cerebro. Pero no tienes problema en ignorar el hecho de que hay otros héroes alrededor. La refutación cuestionadora de Nezu tomó a Toshinori con la guardia baja.
La mayoría de los crímenes que previniste hoy fueron cosas insignificantes, que es mejor dejar en manos de otros héroes, compinches o, en algunos casos, incluso de la policía. El animal caprichoso captó la mirada vacilante del hombre esquelético y lo miró a los ojos, casi desafiando otra excusa. Bueno, Toshinori evadió, en retrospectiva haciéndolo incapaz de encontrar una buena manera de refutar las palabras del director. Siempre fue difícil hacerlo cuando el animal peculiar tenía razón. ¿Qué pasa con el accidente de coche? Nezu se recostó, asintiendo lentamente. El hombre demacrado se relajó un poco, un destello de esperanza se encendió en su estómago inexistente. Ah, sí, el accidente automovilístico. El adorable tono de voz del director hizo sonreír a Toshinori. Esa sonrisa desapareció cuando el animal peculiar continuó rotundamente. Me pareció que el equipo de rescate local tenía todo bajo control antes de que llegaras. De nada servía, decidió Toshinori, no iba a salir pronto de esta bien merecida reprimenda. Sin embargo, el héroe profesional supuso que el director tenía razón, realmente debería permitir que la próxima generación tuviera la oportunidad de hacerse cargo de su trabajo mientras entrenaba a su sucesor. Simplemente no había entendido lo difícil que sería simplemente hacerse a un lado. Mientras tanto, en la USO, en el aire sobre el lago artificial de la zona de inundación, un portal giratorio de oscuridad atravesó la realidad, escupiendo a dos individuos. Estos viajeros reacios descendieron de inmediato a las profundidades y, sin estar preparados para sus reposiciones como estaban, enviaron géiseres al golpear la superficie del agua en ángulos extraños. Cuando pudo enderezarse, Tsuyu miró a su alrededor a través del claro entorno marino con la esperanza de ver a Izuku o a una de las chicas zombie. En cambio, el único cuerpo reconocible era la figura desorientada y actualmente ahogándose de un rubio que vestía una chaqueta rockera. Denki Kaminari admitiría que había gritado de horror cuando sintió que la oscuridad lo inundaba y lo absorbía. También admitiría que no había dejado de gritar hasta el punto en que su espalda se estrelló contra el agua, y eso fue solo porque se habría ahogado más rápido si no lo hubiera hecho. La tercera cosa que admitiría el rubio, era que realmente deseaba que el día no fuera peor. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Dónde diablos estoy? Los pensamientos angustiados de Kaminari gritaron en su cabeza. Ni siquiera podía distinguir arriba de abajo que se había dado la vuelta mientras se hundía. Intentando, y fallando, mantener la calma, abrió los ojos para mirar a su alrededor y ver si otro de sus compañeros de clase había sido arrojado con él. Inmediatamente se arrepintió de haberlo hecho. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Nadando hacia el rubio como un misil, había un feo villano que parecía un cruce entre un tiburón y un buzo. Incluso desde su distancia actual, Kaminari podía decir que la mordedura del criminal sería una manera horrible de irse. El estudiante de electricidad redobló sus esfuerzos para nadar, en cualquier lugar, pero no obtuvo resultados notables. Era obvio que no iba a escapar a tiempo. Así no. Así no. Kaminari gritó mentalmente, perdiendo la esperanza al ver al villano abriendo sus mandíbulas súper anchas para morderle la cabeza. No quiero morir virgen. En el último segundo posible, un borrón verde chocó con el criminal, aturdiéndolo tanto a él como el rubio. Tomando un segundo para sacudir la histeria de su mente, Kaminari se dio cuenta de que el borrón era en realidad su compañero de clase rana. En un movimiento fluido, Tsuyu usó sus poderosas piernas para patear 2 veces al villano profundamente en el lago mientras se impulsaba hacia el rubio que luchaba. Envolviendo su lengua alrededor del aspirante aeroeléctrico, la niña rana rápidamente llevó a los dos a la superficie. ¿Estás bien, Kaminari-san? ¿Kero? Preguntó Tsuyu tan pronto como sus cabezas estuvieron fuera del agua. Dicho rubio estaba demasiado ocupado tosiendo y sacando agua de su boca y pulmones para responder de inmediato. La experiencia lo dejó conmocionado. Al darse cuenta de que estaban vivos y respirando aire, el estudiante de electricidad se volvió hacia su compañero de clase con adoración. «Gracias, gracias», gritó Kaminari, tratando de abrazar a la niña rana. Sus intentos se encontraron instantáneamente con un lanzamiento de lengua en el aire y en el yate detrás de ellos antes de que pudiera hacer contacto. «Gaaa. Pai». Subiendo a la nave, Tsuyu comenzó a considerar toda la información disponible, su mente iba a toda marcha.
Quería desesperadamente saber qué estaba pasando en todas partes y dónde había terminado su rollo de canela. Estar bajo el control de Izuku le había dado acceso a cierto conocimiento sobre el adolescente de cabello verde que nunca estaría dispuesta a compartir con otros, específicamente información confidencial sobre los efectos secundarios de su quirk. Por ejemplo, sabía que las chicas vieran, incluso ahora, capaces de encontrar a su amo. No importaba la distancia o la cantidad de barreras entre ellos, él era como un faro. Era una habilidad que deseaba tener todavía dentro de ella. Gracias por salvarme, dijo Kaminari con algo de timidez cuando notó que su compañera de clase Rana se acercaba a él en la barandilla del yate. Estaba agradecido por los pocos segundos para respirar y calmarse que ella le había dado. Perdón por el arrebato. No quise decir nada con eso, no soy Mineta. Tsuyu dirigió su mirada inexpresiva a su compañera de clase, escudriñando a la rubia de la misma manera que había visto a su madre hacer con un abogado rival una vez. La chica rana sabía muy bien que Kaminari no estaba ni cerca de ser un pervertido como su compañero de clase enano, pero al mismo tiempo estaba aún más lejos de ser un santo como Izuku. Hubo múltiples ocasiones en las que ella y las otras chicas habían visto al rubio colocar sus manos en una preparación casi esperanzadora para que Momo chocara con él cada vez que la chica madura caminaba o trabajaba a su alrededor. Y sus manos no habían estado apuntando a áreas página, era más como si hubieran sido posicionados hacia lugares en los que el presidente de su clase podría usar su quirk más fácilmente. Izuku nunca había hecho y nunca haría algo así. De hecho, el rollo de canela hizo todo lo posible para evitar que sus manos tocaran accidentalmente algún lugar que no debería. A pesar de que era libre de abrazarla y tocarla cuando quisiera, el adolescente de cabello verde siempre se aseguraba de nunca faltarle el respeto a su cuerpo. El aspirante a héroe eléctrico, mientras tanto, se movía incómodo bajo el examen sin pestañear. Fue algo que dijo. Está bien, lo entiendo, dijo Tsuyu en su tono monótono habitual después de dejar que el momento se prolongara por un instante más. Pero aún no estamos fuera de peligro. Quiero. El rubio inmediatamente giró la cabeza ante el anuncio, sus ojos recorriendo el agua frenéticamente. ¿Qué quieres decir? Kaminari preguntó, justo cuando una gran cantidad de rostros malvados aparecían en la superficie. Estaban rodeados. ¿O no? Debe haber una docena de ellos. El grito de pánico del aspirante a héroe llevó a Tsuyu a hacer una comparación aún menos halagadora. Estaba segura de que Izuku ya habría tenido una comprensión firme de la situación a estas alturas, y probablemente 5 planes para superar su adversidad además. Tal como estaba ahora, parecía que dependía de ella tomar las riendas y pensar en un plan. Eran momentos como este los que hacían que la niña rana agradeciera haber sido bendecida con inteligencia en lugar de la belleza convencional. Cálmate, dijo Tsuyu, tratando de proyectar calma y determinación. No necesitaba que el rubio eléctrico se derrumbara y la dejara con un peso muerto. Necesitamos una lluvia de ideas sobre cómo superar esto. La mejor manera de hacerlo es unir nuestras fortalezas y debilidades. La mirada en blanco que su compañero de clase le estaba enviando no animó en lo más mínimo en la niña rana. Está bien, Kaminari se apagó, obviamente sin saber dónde o cómo se suponía que debía comenzar. El adolescente anfibio contuvo un suspiro. Sabía que no era culpa del rubio, que la planificación de la batalla no era su fuerte, pero ahora extrañaba aún más a Izuku. Mi peculiaridad me permite hacer casi todo lo que puede hacer una rana, comenzó Tsuyu, intentando mostrarle a su compañero de clase lo que quería que hiciera lo más rápido posible. No se sabía si los villanos intentarían abordar el yate o no. Mi lengua puede extenderse hasta 20 metros. La última vez que lo comprobé, puedo saltar muy alto, mis manos y pies pueden adherirse a la mayoría de las superficies, y puedo escupir las toxinas en mi estómago bastante lejos, aunque no son lo suficientemente fuertes causar algo más que un ligero sarpullido en este momento. De acuerdo con las actualizaciones posteriores en los análisis de Izuku de su quirk, las toxinas en su estómago probablemente funcionaron de manera muy similar a las de las ranas reales, y dependían de su dieta para fortalecerse. Eso significaba que si quería tratar de armar su saliva, tendría que ingerir ciertas toxinas naturales y ver si amplificaban su propia toxicidad.
Era una lástima que aún no hubiera tenido tiempo para experimentar. Bueno, descargó electricidad, comenzó Kaminari, sin saber cómo expresar su conjunto de habilidades, sin parecer un idiota sin valor. Luego, una enorme mano de agua con garras partió el yate en dos, causando que su único medio de mantenerse alejado de los villanos comenzara a hundirse. Puedo descargar hasta 10.000 voltios. Pero después no podré pensar por un rato. Y no puedo dirigir la descarga. Y. Al ver que la rubia eléctrica comenzaba a entrar en pánico, Tsuyu sintió que su ojo se crispaba. La chica rana tuvo que preguntarse como un idiota cómo este logró pasar el examen escrito si ni siquiera podía ver la solución evidentemente obvia a su situación. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Kaminari, finalmente sucumbiendo a la necesidad de respirar por el pánico. El aspirante a héroe parecía un momento tímido de intentar abrazar a su compañero de clase nuevamente, buscando un último consuelo antes de enfrentarse a la muerte. La única respuesta de Tsuyu vino en forma de una patada no demasiado suave en el trasero del rubio, enviando al adolescente de cabeza hacia el agua y a los villanos debajo. Durante los siguientes 10 segundos, los relámpagos bailaron a través del lago en hermosos rayos arqueados. Los gritos de dolor que acompañaban a más de una docena de villanos solo se sumaron a la actuación del supermovimiento. A la misma hora, zona de conflagración. Rodeado por el infierno en la tierra como estaba, un observador casual de Shoto Todoroki en este momento nunca habría sido capaz de decirlo, pero el adolescente heterocromático estaba enojado. Algunos villanos habían invadido los campos de entrenamiento de rescate de su escuela, dividieron su clase y, a juzgar por las miradas perturbadas que estaba recibiendo de los criminales frente a él, planeaban mutilarlos si no matarlos. Era casi suficiente para él considerar usar todo el potencial de su Kirk. Casi. Todoroki-san, llamó una voz nerviosa. El adolescente en cuestión no respondió verbalmente, pero inclinó la cabeza hacia un lado muy levemente. Estamos un poco rodeados. ¿Qué vamos a hacer? Hubo un sonido amortiguado detrás de Shoto, como si hubieran excavado en un bolsillo o una bolsa, antes de que interviniera una segunda voz. No te preocupes, Zero. Vamos a hacer lo que uno hace mejor. La voz pastosa de Rikido Sato proclamó en voz alta. El adolescente de dos colores casi podía verlo cuando su gigantesco compañero de clase estrelló sus puños con una sonrisa en sus labios grandes. Vamos a patearles el trasero. La declaración fue seguida por el sonido de una cara rellena con algún tipo de comida, aunque al conocer el don de Sato, Shoto apostó a que era un dulce de algún tipo. No seas demasiado confiado, dijo la voz tranquila de Meso Shoji, la arrogancia es un enemigo en el campo de batalla tanto como cualquier oposición. El adolescente con tentáculos dio un paso adelante hasta que estuvo al lado de su compañero de clase de dos cabellos. Los dos miembros más silenciosos de la clase 1A, excepto quizás Koji Koda, se saludaron con la cabeza, reconociendo la situación. Los dos adolescentes detrás de Shoto y Meso asintieron el uno al otro, caminando y adoptando posiciones de batalla mientras los heterocromáticos del grupo miraban fijamente a los villanos alineados contra ellos. Este no es un uso eficiente de nuestro tiempo, pensó para sí mismo el adolescente de dos colores. Decidiendo tomar el asunto en sus propias manos, levantó su pie derecho. Simultáneamente, en la zona de ruinas. Atrapado en los restos dilapidados de lo que parecía ser una suite simulada en un ático, Eihiro Kirishima solo una vez antes se había odiado a sí mismo más de lo que lo hizo en ese mismo momento. Tontamente había ido detrás de Ojiro para enfrentarse al villano de la niebla, y al hacerlo solo había logrado que los dos fueran transportados a un lugar aleatorio que, oh sí, estaba repleto de villanos. Los delincuentes salían literalmente de las paredes. ¿Qué paredes tenía el penthouse en pie? El marco desmoronado de la estructura en la que se encontraban los dos adolescentes ofreció poca resistencia frente a los ataques potenciados por Kirk. Los héroes en formación tenían que cambiar constantemente su atención para asegurarse de que no tuvieran éxito los ataques furtivos. Hombre. Esto es tan poco masculino. Gritó Kirishima mientras vestía a un villano que había tratado de abalanzarse sobre él. A su espalda, escuchó al artista marcial de la clase dar dos puñetazos sustanciales a su propio oponente. ¿Cómo estás con Ojiro?
El adolescente con cola maldecía su estupidez con cada contraataque que empleaba contra un atacante. Estaba avergonzado de que su deseo egoísta de mostrar a sus compañeros de clase como un verdadero héroe hacía las cosas, lo había puesto a él y a su camarada pelirroja en peligro. Estoy bien, Kirishima, aseguró Ojiro, moviendo la musculosa cola y luego apartándola, una desventurada mujer con patas de tigre por brazos. Por favor, perdona mi estupidez. Me temo que mi impetuosidad podría habernos puesto en peligro a todos más de lo que ya estábamos. Confundido por el comentario de su compañero de clase, Kirishima sin pensarlo le hizo un cerebro a un villano extremadamente bajo que pensó que su altura le ofrecía alguna ventaja. Debería haber confiado más en las sierras circulares de sus antebrazos. ¿Qué quieres decir?, gritó el pelirrojo por encima de los gritos de guerra de un trío de villanos que cargaron a través de un agujero en la pared junto a él. Endureciéndose, el adolescente derribó a los 3 asaltantes con un puñetazo a cada uno. Espera, ¿no crees? Ojiro asintió, agradecido por una aparente pausa en el combate ya que no aparecieron nuevos villanos. No creo que fuéramos los únicos que nos dispersamos, afirmó el adolescente con cola, recordando las palabras del villano de la niebla. El banco rodante de niebla negra no se había detenido cuando los golpeó a él, ya Kirishima estaba seguro de ello. Creo que el resto de nuestra clase también se separó. Kirishima apretó los dientes, la preocupación repentina amenazaba con superar su habitual confianza en la batalla. Si Ojiro tenía razón, entonces todos los demás probablemente también se enfrentarían a una horda de villanos. Y eso significaba que no había un grupo de rescate para ellos. Todos necesitaban ser rescatados. Sin previo aviso, la única pared intacta hasta ahora de la suite explotó. Trepando hacia atrás, los 2 adolescentes miraron desconcertados como un hombre gigante con cabeza y físico de elefante entraba pisoteando en la habitación. Tocando la trompeta, el villano salió en estampida hacia los héroes en formación. Sin estar seguro de si su poder colectivo sería suficiente para detener tal ataque, Kirishima agarró a Ojiro por el hombro y se movió para esquivar cuando un líquido con un olor familiar goteó en su mejilla. Reaccionando rápidamente, el pelirrojo limpió el líquido antes de arrojarse a sí mismo y a su compañero de clase con cola hacia un lado justo cuando el techo se derrumbó. ¡Yahoo! Llegó el grito exuberante de una voz que Kirishima reconocería en cualquier lugar. Pasando. Cuando el polvo se asentó, los 2 adolescentes en conflicto fueron recibidos con ojos doloridos. De pie sobre el elefante villano, ahora cubierto de escombros e inconsciente con las manos en las caderas estaba Minasido, sonriendo ampliamente. La chica de piel rosada señaló un par de guantes flotantes a su lado. Mira, Toru, dijo la adolescente ácida, agitando la mano por la habitación, te dije que las escaleras tomarían demasiado tiempo. Mina. Gritó Kirishima, cargando hacia la joven heroína en entrenamiento. Eso fue tan varonil que ni siquiera puedo creerlo. Dicha aprendiz se giró al escuchar su nombre, y su sonrisa se ensanchó aún más cuando vio al culpable. La pelirrosa se lanzó fuera del villano derribado y se elevó directamente a los brazos que esperaban de su amiga pelirroja. Kiri. Mina gritó de vuelta, permitiendo que la giraran una vez antes de tocar un hombro para que la dejaran caer. La usuaria de ácido notó que su compañero de clase con cola todavía estaba en guardia. Así que ustedes también fueron enviados aquí. Kirishima y Ojiro maldijeron, su hipótesis anterior acababa de ser correcta. Lo más probable es que la totalidad de la clase 1 se haya dispersado por la uso. Tipo. Llamó a Toru, cuyos guantes ahora flotaban por el agujero hecho por el elefante villano. Creo que tenemos un problema más inmediato. Trepando hacia su compañero de clase, los otros 3 héroes en entrenamiento jadearon colectivamente. El agujero se abría al exterior, un mundo de edificios destrozados y calles de ciudad destrozadas. Y donde quiera que miraran los estudiantes, había villanos. En lugar de encogerse, los 4 miembros de la clase 1 se armaron de valor. No iban a caer sin luchar. En otro lugar, a la misma hora. Izuku se puso de pie, o mejor dicho, equilibró su peso sobre el pie que le quedaba mientras miraba al villano en el suelo. El hombre de niebla arañaba frenéticamente la espuma que cubría su collarín, aspirando desesperadamente la mayor cantidad de aire posible.
Era un rostro lamentable para un tonto impotente, uno a su completa merced. Misericordia que no estaba dispuesto a conceder en este momento. Sin signos de remordimiento o vacilación, el adolescente de cabello verde levantó su pistola y apuntó a la última pieza visiblemente funcional del respirador. Izuku-kun. No. El grito de angustia de Ochako atravesó el aire cuando la niña abordó al vicepresidente de su clase, encontrando sorprendentemente fácil derribar al adolescente de cabello verde. Los héroes no matan a la gente. El villano, agradecido por un momento de respiro, respiró tan hondo como pudo y se concentró en crear un pequeño portal para huir. Mientras la realidad se retorcía debajo de él y se hundía en la libertad, el hombre de la niebla se alegró de que la muerte no fuera añadida a su agenda del día. Después de todo, todavía tenía un trabajo que hacer, suponiendo que su líder tuviera una forma de reparar su respirador dañado. Izuku empujó al ansioso moreno que lo asfixiaba a un lado y volvió a apuntar, solo para descubrir que el villano se había escapado durante los pocos segundos preciosos que había estado distraído. Maldita sea, murmuró Izuku con los dientes apretados por el dolor. La maldición ganó un grito ahogado de la chica antigravedad. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de la morena mientras observaba a su normalmente inocente y dulce compañero de clase, que ahora parecía frustrado porque no había sido capaz de cometer un asesinato. Izuku-kun comenzó Ochako, haciendo una pausa ante la incredulidad de la idea de que el adolescente de cabello verde se había oscurecido tan repentinamente. Héroes no. Tú no debiste detenerlo, interrumpió 13 a través de respiraciones dificultosas. Estaba a punto de neutralizar al villano que causó todo este daño. No había necesidad de intervenir. La castaña se giró hacia su profesora herida, la confusión era evidente en su rostro angelical. ¿Eh? ¿Neutralizar? Preguntó Ochako, un atisbo de culpa se apoderó de ella. No matar. El héroe espacial, tratando de no mover su cuerpo, levantó un dedo tembloroso y lo sacudió de un lado a otro en forma negativa. Estaba claro que el dolor de ser víctimas de su propio Kirk los estaba conmocionando lentamente. ¿No te diste cuenta? Terese preguntó. Esas balas son rondas de captura. Muy innovadoras, por cierto. Si bien las balas de espuma eran de hecho no letales por naturaleza, como cualquier otra cosa, aún podían usarse para matar si se usaban correctamente. Izuku, siendo quien los conceptualizó, estaba mejor informado que la mayoría de ese hecho. Sabía lo que estaba haciendo cuando apuntó al respirador, y no era neutralización. Pero no había ninguna razón para informar a otros sobre eso. Con la amenaza inmediata desaparecida, el adolescente de cabello verde decidió abordar el próximo objetivo que necesitaba ver. Tae-chan, llamó Izuku a su primer compañero, quien inmediatamente cerró la distancia a su lado. Botiquín, por favor. Ochako se movió para objetar una vez más, cuando la chica zombie se estiró y sacó una pequeña caja de su paquete de suministros. Seguramente Tirte necesitaba más que un simple botiquín. Pero antes de que la morena pudiera pronunciar 3 palabras, sus ojos se posaron en el adolescente de cabello verde, más específicamente, en su estado físico. La medicina, las palabras de la normalmente burbujeante adolescente, se quedaron atrapadas en su garganta, la vista era tan horrible. Izuku-kun. ¿Tú qué? Haciendo caso omiso de los gritos de consternación a favor de abrir el kit que ahora tenía Tabe, Izuku sacó lo que parecían, para sus 2 observadores, barras de proteína. Tan rápido como pudo desenvolverlo, el adolescente de cabello verde devoró una barra, sin apenas detenerse a masticar. Según Natsume, siguiendo la receta de Inko, con algunas adiciones cortesía de sus propias técnicas de cocina avanzadas y bebés maravillosos, la inventora logró empacar 3 días completos de nutrición en una sola barra. Por extraño que parezca, la pelirrosa había aconsejado inmediatamente precaución al comer uno después. Honestamente, fue lo más suave que Izuku había probado, pero funcionó como pretendían. Casi de inmediato, las horribles punzadas de hambre que habían acosado al adolescente de cabello verde hace solo unos segundos se calmaron, solo para que un dolor cegador asaltara sus sentidos cuando sintió que su pierna derecha comenzaba a reconstruir su apéndice faltante.
El héroe en formación nunca antes había perdido una extremidad, por lo que la pura agonía de primero huesos, y luego músculos, siendo reconstruidos desde cero, un nuevo nivel de sufrimiento para él. Aag. Izuku no pudo contener el grito que brotó de sus labios, el tormento punzante y abrasador que llegó tan inesperadamente. Hijo de puta. Ignora el dolor. El adolescente de cabello verde pensó para sí mismo ferozmente, volcando la misma fuerza de voluntad que le había permitido ponerse de pie antes en la tarea de salvar a aquellos que eran importantes para él. Para Tsu-chan. Por Lily-chan. La mente de Ochako no podía procesar lo que estaba viendo, lo suficiente como para no saber ni qué gritar. La morena se sintió entumecida, la vista de un montículo palpitante de carne creciendo donde su compañero de clase una vez tuvo un pie ni siquiera le provocó náuseas. Izuku-kun. Aquí, gritó Izuku, empujando el botiquín hacia las manos temblorosas de Ochako. Trata las heridas de 13. Al principio, el moreno estaba confundido, creyendo que el dolor del peliverde había confundido lo que había querido decir. No había tenido la intención de decir que ella debería tratar sus heridas, no las del héroe profesional. Un gruñido de dolor de su compañero de clase y un crecimiento pequeño pero visible en el montículo de carne de su pierna hicieron que la chica antigravedad se moviera hacia su profesor herido sin mirar atrás. Cualquier cosa para evitar ver esa masa de pesadilla de un pie en regeneración. Ahora, ¿dónde podrían haber sido enviados? Izuku reflexionó, soportando el dolor creciente al final de su pierna, con rechinar de dientes y respiraciones lentas y pesadas. Tan pronto como el pensamiento pasó, sintió algo así como un tirón familiar hacia la izquierda. Ahí. Lily-chan. Al volverse, Izuku vio el desastre simulado del Ansli de Sone. Creer en una corazonada era dudoso en el mejor de los casos, pero hasta que tuviera una idea mejor y más lógica, era la mejor oportunidad que tenía. El adolescente de cabello verde sabía que si podía llegar a la plaza, entonces tendría una vista abierta de todas las zonas a la vez, lo que haría mucho más fácil darse cuenta de la ubicación de sus seres queridos. Todavía sería una pequeña oportunidad, pero era mejor que nada. Además, si pudiera ayudar un poco a su profesor brusco, entonces las posibilidades de que todos sobrevivieran serían aún mayores. Ahora, para abordar sus dos obstáculos actuales. ¿Dónde está exactamente tu espalda 13-sensei? Ochako murmuró para sí misma mientras desenrollaba un trozo de cinta médica del botiquín. No puedo ver nada dentro de tu traje. Izuku arrojó su pistola al moreno, el técnico bien hecho ni siquiera se rascó cuando golpeó el suelo. Uraraka, te dejo esto a ti, dijo el adolescente de cabello verde, haciendo que los ojos de Ochako se abrieran de par en par. Sujétalo firmemente con ambas manos cuando apuntes, y asegúrate de no dispararle a nadie que no sea un villano. La chica antigravedad miró el arma como si fuera el artefacto más peligroso del mundo. A pesar del conocimiento de sus capacidades no letales, la idea de usar un arma era difícil de entender para el moreno. A pesar de esa vacilación, dado que luchar directamente contra una horda de villanos estaba más allá de ella, se obligaría a usar la cosa si fuera necesario. ¿A dónde crees que vas? Preguntó 13, viendo cómo el chico se las arreglaba para ponerse de pie por completo con la ayuda de su zombie. Aizawa-san dijo que permaneciéramos juntos, interrumpió Izuku con los dientes apretados. Como eso ya no se puede lograr, voy a ayudarlo. Nuestras posibilidades de resistir hasta que llegue la ayuda aumentarán si lo hago. El héroe espacial odiaba admitirlo, pero el chico tenía razón. Eraserhead era lo único que impedía que la horda de villanos de la plaza se desplegara y acabara con sus estudiantes uno por uno, y si el hombre no recibía ayuda pronto, incluso su excelente habilidad sería superada. Ahora que lo pienso, la chica zombie sería un escudo de carne versátil en ese lío. Izuku-kun, Ochako gritó débilmente, extendiendo una mano hacia el adolescente que se retiraba. Desafortunadamente, no tuvo el coraje de ofrecer su ayuda. 13 levantó una mano enguantada y palmeó la rodilla de la morena desde su lugar en el suelo, ofreciéndole un frío consuelo. Déjalo ir, dijo el héroe espacial, finalmente aceptando que esta era su mejor opción en este momento. Con ese escudo de carne desechable, tiene la mejor oportunidad de ayudar a Eraserhead.
Izuku casi se rompe un diente, apretó la mandíbula con tanta fuerza mientras se acercaba a un Tai ahora arrodillado. Sin embargo, el dolor no causó esto. El adolescente de cabello verde odiaba que todos asumieran que Tai era una mera herramienta, algo que se descartaba después de su uso. Inclinándose suavemente sobre la espalda de la chica zombie y envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, el héroe en entrenamiento gruñó mientras se hundía en sus pensamientos enojados. Tae, mientras tanto, se aseguró de que el adolescente de cabello verde estuviera lo más cómodo posible humanamente mientras se acercaba y colocaba sus manos debajo de sus piernas. No se merecía menos por ser un verdadero héroe en tal crisis. En otro lugar, en la zona de aguacero. En el pequeño espacio seco que había entre un árbol y lo que quedaba de la pared sobre la que cayó, Kojin Koda se estremeció. Esto no fue causado por el frío excesivo de la lluvia interminable, ni se debió al hecho de que momentos antes, cuando se asomó, el adolescente había visto a más de 20 villanos acercándose hacia él. No, Koda tembló donde estaba sentado por lo que estaba a punto de suceder. Afuera, bajo la lluvia perpetua, Fumikage Tokoyami se paró sobre una línea eléctrica despojada de su carga. La altura de la estructura le dio al adolescente con cabeza de cuervo toda la vista que necesitaba de la horda que se acercaba. Mantén tu ingenio sobre ti, Aoyama. Tokoyami gritó a través de la tormenta a su tembloroso compañero de clase. El adolescente franco-japonés parecía medio muerto de frío, pero había jurado rotundamente que estaría con su compañero de clase aviar. Su razón de brillar una luz de sentido sobre la betenoide de Tokoyami en caso de que se salga de control fue muy apreciada. Nuestros enemigos se acercan rápidamente. Minutos más tarde, cuando el grupo de villanos, que ahora suman 27 en total, llegaron al falso callejón sin salida hacia el que sus exploradores habían visto correr a su presa por última vez, detuvieron su marcha. Parado en el centro del semicírculo de casas, mirándolos oscuramente, estaba un adolescente con cabeza de cuervo. ¿Y qué diablos crees que estás haciendo, mocoso? Un villano barrigón gritó, un poco sin aliento por toda la persecución que había hecho su tripulación. El estudiante con cabeza de cuervo solo parpadeó en respuesta. Para sorpresa de los villanos, de las turbias sombras del callejón sin salida salió un brillante rayo de luz, no, un láser. En lugar de herir a cualquiera de la horda, la lanza brillante voló sobre sus cabezas y golpeó una camioneta que había estacionado en la acera detrás de ellos. El vehículo explotó en una lluvia de fuego y humo mucho más grande de lo que parecía normal. Antes de que los delincuentes pudieran reaccionar, otro disparo láser atravesó la camioneta que estaba estacionada frente a la camioneta. Este vehículo también explotó, agregando aún más llamas y humo al aire. Ahora tensos y esperando otro ataque en cualquier segundo, los villanos miraron desde el bloqueo ahora en llamas hacia el adolescente con cabeza de cuervo que tenían delante. Nada en el estudiante había cambiado, excepto que los fuegos inextinguibles ahora detrás de ellos habían proyectado una enorme sombra detrás del niño. Una sombra con ojos. Tokoyami levantó los brazos, un showman solitario en la tormenta aulladora. Bienvenidos villanos, saludó el adolescente con cabeza de cuervo, justo cuando la sombra aparentemente inofensiva detrás de él literalmente se levantó del suelo y se elevó sobre la horda. Para nuestro Dark Shadow, envalentonado por la oscuridad antinatural de la zona de aguacero y ahora las sombras pesadas causadas por las llamas chisporroteantes de los incendios de los vehículos, había crecido a un tamaño enorme. La entidad de Kirk sonrió, una grieta brillante en su forma sombría tan perversa en apariencia que algunos de los villanos en realidad retrocedieron con puro terror. Tokoyami, sintiendo que él y su compañero habían establecido el estado de ánimo lo suficiente, abrió las manos. Juerga en la oscuridad. Mientras tanto en la zona de derrumbes. El grupo casual formado por Momo, Hiro, Lily y, lamentablemente, Mineta se estaban recuperando de su leve desorientación en un terreno fangoso y desmenuzable. Los cuatro parecían estar ilesos, y por mucho que agradecieron al cielo por tal bendición, además de terminar juntos, los tres adolescentes más el zombie maldijeron su suerte al darse cuenta de que al menos 2 docenas de villanos los habían rodeado. No te preocupes, Lily-chan, la tranquilizó Momo antes de declarar con tanta convicción como pudo reunir. Tu hermana mayor te protegerá. La adolescente madura creó apresuradamente una tubería de metal y se la entregó a Hiro antes de producir un bastón Bo para ella.
la chica punk rock se movió para estar casi espalda con el usuario de Creation, apretando a Lily detrás de ellos. El niño zombie estaba comprensiblemente aterrorizado por la situación y se acurrucó cerca de las dos chicas con miedo. Oh. La gran y mala hermana mayor se ve tan responsable. Uno de los villanos se burló, tomándose su tiempo para escanear el cuerpo apenas cubierto, por no mencionar bien desarrollado, de la carne que tenía delante. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Creen que podemos llegar a un acuerdo para que ésta pueda proteger a su querida hermanita? Entre los silbidos del lobo, las risas y las miradas lascivas abiertamente repugnantes, Hiro nunca había estado más agradecida de que su cuerpo no hubiera alcanzado el premio gordo de la pubertad. Al mismo tiempo, la chica punk rock sabía que ese dudoso beneficio solo llegaba hasta cierto punto, y tenía que luchar contra la sensación de náuseas que le sobrevenía al pensar en lo que sucedería a continuación si las dos demostraban ser incapaces de prevalecer en la batalla que se avecinaba. Tal sería, tal vez de deberías, tartamudeó Mineta, el enano acercándose poco a poco a la pierna de Hiro. Deja a los P jugar contigo. Bam. Prediciendo lo que el pequeño pervertido estaba a punto de sugerir, Hiro no perdió tiempo en noquearlo con un golpe en la cabeza. Honestamente, la chica punk rock se preguntó por qué Momo incluso se tomó la molestia de quitar la espuma solidificada de la boca del enano, había resultado ser un gran desperdicio de limpiador de uñas. Es vida o muerte, Yaonomo, dijo Hiro, deslizándose en una posición de batalla. Miró rápidamente hacia atrás para asegurarse de que Lily todavía estaba con ellos antes de decidir colocar a la chica zombie entre ella y la chica más desarrollada para mayor protección. Te cubro la espalda. Lily observó con miedo cómo el círculo de villanos se estrechaba alrededor de su grupo. Todos los criminales se veían tan intimidantes, tan malvados. La zombie más pequeña deseaba que su nuevo hermano mayor estuviera aquí, pero no lo culpaba por su situación actual. No había manera de que alguien pudiera haber predicho esto. Sin embargo, sabía que él había venido por ellos, lo había visto tratando de alcanzarla antes de que el hombre brumoso los separara. ¿Qué se supone que haga? Lily se lamentó en su mente, haciendo todo lo posible por encontrar una forma en que pudiera ayudar. Si no hubiera estado ya mortalmente pálida, sabía que sus nudillos estarían blancos con la fuerza con la que agarraba el objeto en sus diminutas manos. Only-chan dijo que yo estaba destinado a ser apoyo. Y luego, Lily realmente miró lo que sostenía, el SMG robusto y nada lindo en lo más mínimo. Cuando su nuevo hermano mayor le había explicado al pequeño zombie lo que significaba apoyo, lo había descrito como alguien que ayudaba a otros al facilitarles el trabajo. Esto generalmente se lograba animándolos, pasándoles las herramientas que necesitaban, siendo serviciales y cariñosos, y si surgía la necesidad, compartiendo sus cargas y ayudándolos con su trabajo. El arma en sus manos era una herramienta de captura no letal, destinada a ralentizar e incapacitar a los malos. También podría aplicarse como espuma selladora, cuando sea necesario, contra grietas en paredes o columnas de soporte. Si pudiera usarlo para obstaculizar a los criminales, aunque sea un poco, Lily creía que le daría a sus nuevas hermanas mayores un momento mucho más fácil para protegerla. Vamos, Lily. La zombie más pequeña se mentalizó gritando en su cabeza. Esto es como una película de acción. Solo otra etapa. Desde la parte trasera de los villanos congregados, una forma más grande y más amenazante se adelantó. Los otros criminales rápidamente dieron paso a este recién llegado. Muy bien muchachos. El gran pícaro retumbó, llamando la atención de sus compañeros, parece que hay varios agujeros que necesitan ser llenados y no tenemos tiempo para lo. Ratatatatata. El sonido de disparos rápidos llenó la zona, haciendo que los villanos que se acercaban retrocedieran y se congelaran. Es decir, a excepción de su arma grande, que ahora estaba cubierta de espuma que se expandía y endurecía rápidamente. En segundos, cayó al suelo, incapaz de moverse, o escapar. La mierda fue que... ¡Bam! Las siguientes palabras del grosero villano se perdieron para la voluptuosa chica que balanceó su bastón Bo con toda su fuerza en su cabeza. El siguiente en caer fue el criminal que estaba a su lado, que cayó como un saco de papas con un giro del bastón hacia su ingle.
La adolescente bien desarrollada se paró sobre su presa con una mirada feroz dirigida a los criminales restantes, el fuego en sus ojos era una señal reveladora de lo difícil que les resultaría derribarla. Puede que seamos mujeres, dijo Momo, girando su báculo varias veces, pero no somos flores indefensas para ser arrancadas. Lily sostuvo su arma lista, aprovechando gustosamente el hecho de que su cuerpo no muerto no temblaría de miedo. Dio un paso hacia un lado, ya no bajo el amparo de la sombra de Hiro. Lily ahora también es una heroína. La chica zombie gritó, apuntando a un villano al azar, Lily puede pelear. Hiro sonrió ante las demostraciones de coraje que estaban dando sus compañeras. No podía dejar que una llamada a la batalla como esa quedara sin respuesta. La chica punk rock agarró con más fuerza su pipa, lista para defender a sus amigos de la inmundicia que se atreviera a enfrentarse a ellos. Aunque ella deseaba que Tokoyami y Midoriya estuvieran con ellos, los dos chicos morenos habrían asustado fácilmente a la mierda de la basura con la que estaban peleando.